todo en su lugar. Niños felices puntualmente yendo al... Hola muchachos, bienvenidos a este campamento juvenil, el primero del 2012. De aquí en adelante van a haber muchos. Espero poderlos ver en otras ocasiones, ya no como campamentistas, pero sí como facilitadores y facilitadoras, haciendo estos procesos en sus localidades. Mi nombre es Ana Margarita Vigil, soy la presidenta del MRS. Y empezar, de nuevo vamos a luchar y caminar, te invito, vamos a soñar, que la alegría sea la lluvia del día, y paso a paso nos va cambiando la vida, y despertar con una nueva sonrisa, reconstruir los sueños de tantas familias, que la alegría sea la lluvia del día, y paso a paso nos va cambiando la vida. Antes de comenzar el campamento, queríamos platicar un poquito sobre la historia del MRS, cuándo se fundó, por qué se fundó, por qué estamos aquí y quiénes somos los que estamos aquí. Bueno, somos todos nosotros, son ustedes, somos los que no estamos porque estamos en otros lados, es la gente en los territorios, en Managua, nivel nacional, departamental, municipal, personas de todas las edades y estratos sociales. Pero ¿de dónde salimos? Cambia todo, cambia todo, cambia. El MRS se constituyó oficialmente el 21 de mayo de 1995. Esa fue la fecha de su convención constitutiva en homenaje a Sandino, nuestro héroe nacional. Pero nacimos en ese momento como una división del Frente Sandinista, que no era ni por cerca el Frente Sandinista que ustedes ven ahora. No crean que nosotros andábamos ahí haciendo las cosas que el orteguismo hace. Después de 1990 y la derrota electoral del Frente Sandinista, hubo dos temas de discusión entre los sandinistas de esa época. El primero era el tema de la corrupción. No era posible que de una dirigencia que se llamara sandinista estuviera robando bienes del Estado, acumulando riquezas por las que no había trabajado. No era correcto. Y el segundo era la democracia interna del partido. Si estábamos comenzando a vivir en Nicaragua un proceso democrático, unas elecciones libres en donde una maquinaria tan grande como la del Frente Sandinista había perdido el poder y había ganado la UNO, ¿cómo no íbamos a vivir una democracia interna en el partido? Ustedes saben que la dirigencia del Frente Sandinista nunca fue electa por las urnas ni por los votos, que ya para 1990 y los años siguientes eso no se podía mantener. Comenzaba a haber también un proceso de acumulación de poder en las manos de poquitas personas. Pero comenzó a haber también un proceso de acumulación de fuerzas alrededor de una sola persona, Daniel Ortega. El MRS se funda con un grupo de personas que es contraria a esa posición, que cree que el Frente Sandinista se tenía que democratizar y que cree que además los líderes tienen que ser éticos, que no pueden andar robando y que se deben a la gente y que nuestra responsabilidad estaba con los más pobres de este país. Entonces, la base del MRS es la democracia y la justicia social. Así resumo yo al MRS y así resumo yo las ideas originarias por las que estamos hoy aquí y que mantenemos y respetamos y honramos y por las que tenemos que seguir luchando. Eso incluía, por supuesto, un gran forcejeo para reformas constitucionales en 1995, pero en ese momento se decía que el proceso de democratización en el país se tenía que profundizar, que tenía que haber una división de poderes más equitativa, que no podía estar todo controlado en unas solas manos, que el servicio militar tenía que dejar de existir, y el MRS, el grupo que lo conformó, propiciaba eso en la Asamblea Nacional, en contra del grupo llamado Ortodoxo, en donde estaba Daniel Ortega. Cuando el MRS se fundó, había muchos partidos en el país, y todavía había muchos sandinistas, verdaderos sandinistas,
que creían que el cambio se podía hacer dentro del FSLN y se quedaron ahí adentro, tratando de hacer cambios desde ahí. Entonces, bueno, tenés dos grupos. Fuimos a las elecciones en 1996. Era el presidente en ese momento, el doctor Sergio Ramírez Mercado, y el MRS siguió. Se presentó a las elecciones de 1996, en donde habían un montón de partidos y la boleta era así. Pero hubiera sido interesante que ustedes vieran el nivel de pluralismo político que había en esa época, que se había logrado conseguir. Y sacamos poquitos votos. Fuimos por un asunto ético. Creíamos que teníamos que ser una opción en esa boleta, una opción ética, una opción que dijera: somos sandinistas, somos de izquierda, pero somos democráticos. Y aquí estamos y ustedes pueden votar por nosotros. Pero muchos sandinistas no nos conocían o creían todavía en los cantos de sirena del FSLN, porque además les digo, habían algunos dirigentes dentro del FSLN que creían que podían hacer cambios desde adentro. Y así pasamos esos años. Luchamos férreamente y nos pronunciamos en contra del pacto. Una crisis dentro del partido fue, por ejemplo, la decisión de aliarse o no con el Frente Sandinista en momentos muy difíciles del país. Y fue muy difícil para el MRS tomar la decisión. Un grupo no estaba de acuerdo, otro grupo decía que era importante, otro grupo decía: tenemos que ver si podemos hacer la batalla desde dentro. Y así, a inicios de los años 2000, el MRS decide entrar a la Convergencia. Era una alianza con el Frente Sandinista en aquella época de oposición. El MRS se alió, como siempre, en base a un programa. Determinaron que el Frente Sandinista tenía que acabar con el pacto, que tenía que profundizar el proceso democrático en Nicaragua. Cuando se dieron cuenta, nos dimos cuenta, y claramente se vio que el Frente Sandinista no tenía ningún interés en cumplir con ese programa. En el año 2006, un año muy especial para nosotros, rompimos con la Convergencia. El MRS es un partido sin caudillo. Nunca hemos tenido caudillos, tenemos liderazgos fuertes, muchos liderazgos fuertes y de muchas edades distintas. Tuvimos un candidato fuerte ese año, era Herty Levites, había sido el alcalde de Managua y había hecho cosas muy buenas por Managua. Había hecho algo que era inaudito en el país, era que había conjugado en su equipo de trabajo y en la alcaldía gente de todos los sectores, liberales, sandinistas, independientes, y no le importaba a Herty de dónde vinieras con tal de que trabajara. Y así Managua creció. El número de impuestos que logró acumular, la recaudación de impuestos fue enorme, la que logró Herty, porque además era un excelente negociador y se fue a negociar con todo el mundo para conseguirlo. Entonces, cuando sale de la alcaldía, sale súper popular y quiere ser candidato a la presidencia. Imagínense que pretendía ser candidato del Frente Sandinista. Por supuesto, Daniel Ortega no lo dejó y lo corrieron del frente. El MRS dijo: esta es una buena oportunidad, él es un buen candidato. Había sido candidato a alcalde vinculado al MRS en 1996. Era una persona creíble y competente. Y el MRS llegó a hablar con Herty y le dijo: Herty, juntémonos. Y Herty se juntó. Y junto con Herty, otros grandes dirigentes del Frente Sandinista salieron, se dieron cuenta que en efecto no se podía hacer la batalla adentro, que había que hacerla fuera y fuerte. El pacto sucio ha hundido a nuestro país en el desempleo, en la pobreza, ha podrido nuestra democracia, pero esto se va a acabar, vamos a terminar con toda esta mierda. Herty Levites, Alianza MRS, Casilla 14. Avance informativo de última hora, después de mensaje de Herty Levites. Después de estas fuertes declaraciones, una mosca furiosa decidió lanzar su candidatura a la presidencia. Veamos. Señor Mosca. ¡Herty Levites! ¡Si vos estás contra la mierda, yo estoy contra vos! ¡Nos vemos en las urnas! Y no solamente gente del Frente Sandinista entró al MRS en el año 2006, porque lo que intentamos hacer fue una alianza amplia, como le gustan al MRS. Alianzas con personas que quieran a Nicaragua,
y con las que podamos conjugar un proyecto de nación que incluya democracia y justicia social, nuestras dos manos. Y ahí entró gente que no tenía partido y entraron muchos chavalos y chavalas. En ese periodo el MRS se llenó de jóvenes. Entramos algunos como yo, que veníamos de otros espacios, que no veníamos del Frente Sandinista. Entró gente que tenía años de estar separada de la política. Fue una época muy linda. Esa campaña electoral que nos posicionó como la cuarta fuerza política en este país. Y comenzamos a organizarnos y tuvimos por fin, desde 1995 hasta la fecha, una bancada en la Asamblea Nacional, y esa bancada comenzó a trabajar y a proponer leyes que trabajaran por la justicia social en este país, leyes que mejoraran la calidad de vida de la gente. Algunas campañas tal vez ustedes las recordarán como la lucha en contra de los altos intereses de las tarjetas de crédito. Pero el orteguismo se iba consolidando y se iba viendo como una dictadura que nos quería aplastar y vio en nosotros una amenaza, y nosotros vimos en ellos una amenaza también, porque atacaban la democracia y la institucionalidad del país, y sin democracia no podemos avanzar. Entonces el orteguismo nos quiso aniquilar, y en el año 2008 nos quitó la personalidad jurídica, porque no quería que participáramos en las elecciones municipales de ese año, no quería que creciéramos más, nos tenía pánico. Y entonces Dora María hizo una huelga de hambre en contra de esa decisión, y esa huelga de hambre aglutinó a otros jóvenes. Tal vez de esa parte ustedes se acuerden bien, la debieron de haber visto o participado en ella. Movió a este país, nacional e internacionalmente. ¿Cómo te sentís y qué te motivó a esto? Digamos, el Consejo Supremo Electoral liquida estos 4 partidos y ahora se está anunciando que quieren liquidar a Ética y Transparencia, se está amenazando las ONG. Es decir, lo que estamos hablando es que los nicaragüenses pierdan el derecho de organización, el derecho de participación política, el derecho de elegir, el derecho de ser electo, el derecho de los partidos pluralismo, pues, quede completamente liquidado. Entonces yo creo que estamos en una situación en que hay que decir alto a eso, y esa es la manera en que nosotros hemos querido expresar esta protesta. No hemos logrado hasta el momento recuperar la personalidad jurídica, pero logramos algo importantísimo. Nos posicionamos como una verdadera oposición, una verdadera y clara oposición a un régimen autoritario. Nos posicionamos y seguimos posicionados ahí, y seguimos luchando, y decidimos en ese momento que era muy importante seguir haciendo alianzas con otros sectores para poder recuperar la democracia. Y nos aliamos con los sectores liberales, y con esos sectores liberales peleamos y luchamos por alcaldías en el 2008, denunciamos el fraude en el 2008, y con ellos también fuimos a las elecciones del 2011, y luchamos y peleamos en el 2011 después del fraude, y seguimos haciéndolo. Actualmente el MRS es un partido que tiene un grupo parlamentario en la Asamblea Nacional, compuesto por 2 diputados propietarios y 3 diputadas suplentes. Nuestros diputados son Víctor Hugo Tinoco, Enrique Sáenz, y nuestras diputadas suplentes Silvia Nadine Gutiérrez, Edipcia Dubón y Loida Valle. Al igual que en sus inicios, el MRS enfrenta muchos retos y muchas dificultades hoy día. Nos enfrentamos a un enemigo grande y poderoso, lo sabemos y lo conocemos, pero no le tenemos miedo. Ustedes son el presente y el futuro de este partido. Ayúdennos a construirlo. Nos toca unir fuerzas con todos los sectores, con todos los que podamos, para construir una Nicaragua para todas y todos. Y en ese unir fuerzas tenemos que regresar a nuestras localidades, cada una y cada uno, a hablar con nuestros vecinos, a discutir, a desenmascarar al orteguismo y a presionar por abrir espacios democráticos de verdad en este país, seguir denunciando el fraude, presionar por un cambio completo en el sistema electoral, en las instituciones, para que podamos realmente salir adelante, para que podamos realmente construir la Nicaragua que todos soñamos. La soledad
ver hombres nuevos luchar por sus ilusiones y con el alma siempre abierta